Primeramente le doy las gracias a Dios por esta oportunidad que me da de estar aquí. Y como dijo su alabanza, seguir a Cristo y no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Puse los ojos en Cristo y no vuelvo atrás. Pero les voy a contar mi vida de atrás. Yo no conocía a Dios, creía en Dios. Es muy diferente, así lo veo yo, creer en Dios y saber quién es Dios. Yo era católico, iba a la iglesia católica y hoy estuve meditando y dije, bueno, ¿de qué les puedo contar? Pero en la iglesia católica, no voy a hablar mal de ellos, pero yo nunca vibré como vibramos cada día o casi todos los días que venimos a los servicios, porque sentimos la presencia de Dios. Mi vida empezó en el año 62. Cuando empezó mi caminar, mi vida fue una vida común. Un joven que se divertía, que tomaba, que bailaba. Conocí a mi esposa. Y como dice la palabra de Dios, como estaba leyendo nuestra hermanita, Dios ya nos había escogido desde el vientre. Recuerdo cuando conocí a mi esposa, se casaba la hermana de mi cuñada, esposa de mi hermano, a ver si no los enredo. Y yo no tenía por qué haber ido a esa fiesta, porque un día antes se había casado un primo hermano mío. Me había desvelado, había bailado, había tomado, no tenía humor para ir, pero Dios quería que yo fuera ahí. Fui a la fiesta y ahí conocí a mi esposa. Pasaron unos meses, nos hicimos novios y terminamos. Y al paso de 2 o 3 años, yo me enamoré de ella porque es una mujer bonita, imagínense joven como era, ¿verdad? Entonces, mi cuñada que aquí está presente, fuimos cuñados y muy buenos amigos y al paso de 2 o 3 años, no recuerdo bien, ella quería saber de mí, qué había sido de mi vida mientras estos años que no me había visto. Me dieron su número de teléfono de ella, de mi cuñada, de su casa. Y yo quise hablar, pero para saber de mi esposa. Esa era mi vida. Yo no conocía a Dios, pero conocía al mundo. Entonces, cuando yo hablo por teléfono, la que me contesta no es mi cuñada, es mi esposa. Era con la que yo quería saber qué había sido de su vida. Hablamos por horas. Yo estaba en el trabajo y hablamos por horas. Volvimos a ser novios. Nos casamos y yo decía, esta vida es bonita. Tengo a la mujer más preciosa, pero mi vicio me estaba acabando, me estaba acarreando, me estaba llevando al mal. Hasta que nacieron mis hijos, Néstor y Andrés. Néstor nació en el 91 y Andrés en el 93 y ella decide venirse a los Estados Unidos en el 95 y se vino después de una desaparecidita que yo me di. Cuando me dijeron ella se fue a Estados Unidos, yo no creía. Dije, ¿por qué se fue? Pues si yo esto que hice de tomar lo hago cada 8 días, cada 15 o cada vez que se puede. Entonces dije, este problema no es para que ella me haya abandonado, pero se vino. Por 1 año estuve hablando con ella por momentos, porque casi siempre hablábamos muy poco y me pasaba a mis hijos. Con ellos sí hablaba bastante. Por 1 año estuve hablando con ellos, hasta que decidí cortar por lo sano, decir ya no tengo esposa, no tengo hijos. Me refugié en el alcohol, me refugié en la iglesia, porque iba a la iglesia católica. Y yo recuerdo que llorando le pedía al Cristo que ahí tienen, le pedía llorando que pronto pasara mi vida para que un día yo recordara viejo. Un día tuve una esposa muy bonita y 2 hijos.
no sé qué es de ellos. Eso quería que mi vida pasara rápido, pero eso no era lo que Dios quería para mí. A los 2 años, voy a contar un poquito del testimonio de mi esposa, porque ella aquí rodando de la casa de su prima, unos meses a la casa de la viejita donde trabajaba, ella anduvo rodando con mis hijos. Ella no quería saber de mí. Ella me odiaba, yo creo, no quería saber de mí, porque yo la obligué a hacer esta vida de rodar con sus hijos de un lado a otro. Pero ella me cuenta, y yo encuentro que este es el punto donde Dios le habló a ella. Ella estaba afuera de una iglesia cristiana muy grandota, porque a nosotros como católicos nos decían Dios está adentro. Cuando pasas por la iglesia, persínate porque Dios está adentro. Y ella en su plegaria, en su oración, mis hijos rodando en la yarda, y ella sabía qué voy a hacer con mis hijos. ¿Qué voy a hacer con ellos? Yo sé, eran sus palabras de ella que me dijo, ¿qué voy a hacer yo? Tú estás adentro, Dios mío, ayúdame, ayúdame, era su plegaria de ella. Y Dios la ayudó, pero no cuando ella quiso, ella todavía anduvo rodando, conoció a la señora María, que es una persona muy importante, es muy importante en este testimonio, porque a ella la invitó a la iglesia y le dijo, te invito a mi iglesia. Y mi esposa lo que quería era a Dios, buscarlo, no le importaba si eran cristianos, mormones, católicos. Ella lo que quería era un encuentro con Dios para sentirse ella fuerte. Y le dijo, sí, yo quiero ir a tu iglesia. Y pasó mucho tiempo para que ella pudiera venir la primera vez a la iglesia. Yo me imagino que cuando ella llegó a la iglesia, pasaban los sábados y venía como visita, estaba de todas las que están aquí, nomás está mi esposa, ¿quién más? El Alex, nomás. Pero todas las personas que están en esta lista, que están saliendo a mano derecha en ese letrero, esas personas tuvieron que haber sabido quién era yo, porque a mi esposa la veían con sus hijos y le preguntaban, oye, ¿y el papá de los niños, tu esposo? Ella tuvo que haberles dicho, se murió, lo dejé, nos divorciamos, no quiero saber de él. La señora María platicaba con mi esposa y le decía, oye, ¿y tu esposo? No, yo no quiero saber nada de ese borracho, no quiero saber nada. Y aquí es donde juega un punto muy importante en la oración. La señora María oraba sin que mi esposa supiera, para que Dios le pusiera una chispita de amor en su corazón por mí. Pasaron meses. La señora María la recoge y la lleva a su casa y ahí vive en su casa. Pasó el tiempo y un día mi esposa le dice, ¿sabe qué? Soñé a mi esposo, quiero traérmelo. Y ella glorifica a Dios, gloria a Dios. Y mi esposa se sorprende y le dice, ¿por qué? Dice, porque tengo muchos meses orando para oír esto que usted me acaba de decir. Yo en México, refugiándome en el alcohol, en la iglesia, donde pudiera, mi familia no me decía nada, yo vivía en casa de mi mamá, que viene siendo la casa, ya mi mamá no vivía, ahí vivía mi hermana mayor, pero era la casa a donde todos nos reuníamos, yo ahí viviendo, mis hermanos me veían mal y no me decían nada, no me paraban. Porque pensaban, yo creo, pobrecito, déjenlo, su esposa lo dejó, ya no ve a sus hijos, pues si ese es su refugio, déjenlo, ¿verdad? Pero al paso de cuando ella me dejó a los 2 años y meses, mi suegra le da el teléfono de ella,
le da el teléfono a mi hermano que ve en el mercado. Mi hermano me lo da y me dice, ¿sabes qué? Que tu esposa quiere hablar contigo porque necesita unos datos tuyos para meter a Néstor al kinder. Entonces yo me alegré cuando menos que iba a volver a tener contacto con ella. Y yo decía, me va a decir, ya me junté, ya me casé, estoy viviendo con un hombre, pero quiero llevar a mis hijos a la escuela, pero necesitan tu edad, tu domicilio, no sé, ¿verdad? Yo pensé muchas cosas malas, pero cuando hablé y ella me contestó y cuando me dijo, mijo, ¿te quieres venir o te divorcias de mí? Cuando me dijo mijo, me desarmaba con esa palabra. Me desarmaba a mí con mijo. Todo lo que yo había pensado mal de la vida, cuando ella me dijo mijo, ella quería saber de mí. Me dijo que si me quería venir, le dije, claro, yo me quiero ir. Me dijo, espérate, dice, aquí ya estoy juntando dinero para traer a una persona que voy a contratar para que te traiga. Pero resulta que no fue ni como ella pensó, ni como yo esperaba. El esposo de la señora María va a México a recoger a su esposa para traérsela porque ella ya había pasado bastantes meses en México porque fue a cuidar a su mamá y luego pues la tuvo que sepultar. Cuando el señor Lambert le dice a mi esposa, voy a México, voy por mi María, ¿qué quiere que le traiga? Esperaba que le dijera, tráigame un chocolate Carlos V, una Coca-Cola mexicana, unas galletas, algo que él pudiera traer. Pero le dijo, quiero que me traiga a mi esposo. Dice, claro, yo se lo traigo en el nombre de Cristo Jesús, yo se lo traigo. Cuando ella me habló, me dijo, ¿sabes qué? Te vas a venir, unas personas con las que estoy viviendo te van a traer, necesito que te vayas a un pueblo que nunca voy a olvidar su nombre, se llama Las Nieves, era un pueblito chiquito, yo venía de una ciudad grande. Yo estuve ahí por 8 días en ese pueblito esperando a ver a qué hora nos veníamos a la frontera para ver cómo me traían. Yo no traía dinero para pagar a alguien que me pudiera traer, ¿verdad? Pero ellos confiaban en Dios. Yo no, yo creía en Dios. Cuando ellos se manifestaron y me dijeron, ¿sabes qué? Que él me dijo, nosotros somos cristianos. Como buen católico sentí un golpe, pero yo no le reclamé ni le dije nada. Interiormente decía yo, a mí no me importa, llévame con mi esposa y a los 2, 3 días yo la saco y me la llevo a otra parte. Eso era lo que Felipe pensaba. Eso era lo que yo quería hacer, eso es lo que yo pensaba hacer cuando me dijo eso. Total que yo pasé 8 días con ellos en una casita bonita, chiquita, acogedora. Todo el día la señora María ponía alabanzas. Yo las escuchaba, pero no las entendía. Escuchaba 100 ovejas, el alfarero, vientos contrarios y otras que canta mi esposa que eran de aquella época, pero yo no las entendía, pero decía yo, ¿qué música escuchan? No entendía. Entonces cuando dijeron, vámonos al Paso, a ver cómo vamos a hacer para pasarte. Y aquí juega un papel muy importante esto que les voy a decir, las personas que usa Dios. Si son pecadores, incrédulos, pobres, ricos, como sea, ellos para hacer su fin de Dios, Él usa las personas adecuadas. Estaba en este papel lo juega el hermano de la señora María. Él toda la semana me dijo, yo no me voy con ustedes, es mucho riesgo, yo no me voy con ustedes. María, estás loca, ¿cómo permites que
No te apures, Gabriel, no te apures. Yo no me voy con ustedes. Yo pierdo mi mueble, que era su camioneta. Así le llamaban, para mí era extraño oír esa palabra, su mueble. Dice, yo no me voy con ustedes. Yo no me arriesgo, prefiero perder mi mueble. Yo no me voy y no me voy. Y ellos con aquella fe, con miedo, claro que tenían miedo. Cuando llegamos a Juárez, llegamos a la casita de su prima y estaba que se caía su hermana, estaba que se caía la casita lloviendo. Para mí eso era feo, yo venía de una ciudad grande. Y platicando el señor Lambert con el esposo de la señora María, para que se ubiquen, con cuño de él, le dijo, oye, fíjate que este muchacho, en aquel tiempo era muchacho, Rito tenía 12 años, yo era muchacho, y habló con este Pedrito, se llama, le decía, oye, fíjate que este muchacho necesitamos ir, fíjate, es que su esposa vive con nosotros y necesitamos llevarlo. No se apure, yo lo paso por aquí y allá los espero y... No, pero ¿sabe qué? Vamos con el Pelucas, que Dios le dé su premio cuando sea el juicio. Él ya murió. Él, cuando llegamos a su casa sin conocer a Dios, conociendo a la señora María, la estiman, a la familia de ellos, le dijo, mira, este muchacho necesitamos, pero no sabemos cómo. No se preocupe, tía, no se preocupe. Ahorita que está lloviendo, vámonos y nos esperan en tal lado. Dios estaba usando las personas para un fin. Y me cruzó la línea y algo que me sucedió ahí, que yo no sabía qué era lo que pasaba, es que el freeway corría y venían muchos carros y nosotros teníamos que cruzarlo, porque ya nos íbamos a regresar porque no nos pudieron recoger de este lado. Dijo, no, vámonos para la casa, mañana lo volvemos a intentar. Cuando cruzamos del otro lado, nos tuvimos que parar porque venía una patrulla. Su trabajo de la patrulla era pararse, detenernos y sacarnos. Así era en ese tiempo. No nos vieron, se fueron. Yo no entendía por qué no nos vieron, si éramos los únicos que estábamos en el freeway queriendo cruzar del otro lado. Llegamos al otro lado y empezamos a caminar de regreso y estaba una luz, un stop light, y me dijo, dice, ¿sabes qué? Métete aquí. Nos escondimos en las hierbas. Dice, ¿sabes qué? Que hay que esperarnos, ellos tienen que salir de aquí. Nomás que pues hay que pedirle a Dios que cuando ellos pasen por aquí esté en rojo y no haya carros atrás. Pasó una luz, se ponía en rojo y muchos carros, se ponían verde, corrían en rojo y muchos carros. No íbamos a hacer eso de subirnos a la troca. Cuando ellos vienen, se paran y ningún carro atrás. Nosotros sabemos por qué, pero cuando yo esto lo cuento a gente que no conoce a Dios, dicen, híjole, qué suerte. Oye, qué suerte tienes, hubieras comprado un billete de lotería. Yo no entendía qué era lo que me estaba pasando. Nos subimos a la camioneta, ellos supieron que nos subimos a la camioneta y nos fuimos a la casa de su prima, que la señora no nos esperaba, pero nos recibió. No, pásense, báñate, porque nos enlodamos. Me bañé y ahí me quedé a dormir. Otro día, todo el lunes, estuve ahí encerrado, ellos se fueron a trabajar. ¿Con qué confianza a un desconocido le dejan su casa? Yo en la casa tenía miedo, yo ya tenía miedo, porque para ver afuera estaba como venía siendo alrededor de unos edificios, y ahí estaban los juegos, y jugaba la gente, los niños, y yo veía, no abría la persiana, veía por los hoyitos donde pasa el hilo hacia afuera, porque yo tenía miedo, yo no quería que supiera la gente que yo estaba ahí, no quería regresarme, porque yo lo que quería era regresar con mi esposa y con mis hijos, y esta era la oportunidad. Cuando llegó en la noche,
llegó Gabriel y hablándole a su esposa Nieves, que muchos la conocen, y le hablaba por teléfono: Nieves, cómprame un boleto, yo necesito irme y yo me voy y yo no me puedo ir en autobús porque yo tengo que llegar a trabajar en la mañana. Y Nieves le contesta y le dice: Gabriel, fui al aeropuerto, fui a las líneas aéreas, dice, y no tiene ningún vuelo. No te puedes venir hasta mañana al mediodía. Cuando dicen vámonos, a mí me escondieron en la camioneta, atrás, abajo de todo lo que regresó. Venía aquello pesado, pero no me importaba. 2 años estuve solo, dije, una noche yo puedo cargar con esto, ¿verdad? Cuando Gabriel sale de la casa para subirse a la camioneta, para venirnos, me dijo: Felipe, sálgase de ahí, véngase. No, ya aquí estoy escondido, no se preocupe, estoy bien. No, salte, con aquella confianza. El que más miedo tenía, más miedo que yo, decía: vente, salte, no pasa nada, salte. Cuando yo me salí de ahí, me hizo venir con él adelante y me dice: mira, si esto es de Dios, conmigo o sin mí, tú vas a llegar con tu paloma. Así fue como me lo dijo, dice, que esto sea de Dios. Pero él era el que no quería venirse, toda la semana lo manifestó. Toda la semana: lo siento, Felipe. Él me trajo ahí en el pueblo, me fui a dormir con su suegra unos días para dormir en cama, porque en la casa de la señora María estuve durmiendo en un sofá que no cabía, pero ahí me quedé. Yo lo que quería era venir para acá. Cuando él dijo: si esto es de Dios, conmigo o sin mí vas a llegar, yo empecé a preguntarme. Me adelanté un poquito, pero donde yo sentí que Dios me mostró su poder, estábamos en la tardecita, todavía en las nieves antes de venirnos, y fuimos al panteón, cementerio, camposanto, como lo llamen muchos, a ver la tumba de su mamá, de la señora María, porque ya nos veníamos. Y ellos se fueron a ver la tumba y yo me aparté, como era algo familiar, yo me aparté. Pero yo ahora sé que Dios fue el que me apartó, porque sentado yo en una tumba, empecé a voltear alrededor de mí y veía las montañas, los cerros, la luna, ya se miraba la luna, y Dios, yo creo que Dios me hacía estas preguntas. Dice: ¿tú crees que hay máquinas grandes que pueden hacer estos montones de tierra para hacer estas montañas? Yo sabía, sí hay máquinas grandes, pero no tan grandes. Hay escaleras grandes, pero no pueden subir a poner la luna, a poner el foco. Entonces, ese Dios que estas personas me estuvieron mostrando, platicando, que yo no quería escuchar, es la luna. Entonces dije: Dios sí existe, pero yo no sabía cómo era, qué iba a ser de mí. Yo lo que quería era venirme. Todo esto lo entendí hasta que estuve aquí. Cuando nos venimos, íbamos a pasar la segunda garita que está después de la frontera, y la señora María todos necesitábamos bajar al baño. Y él se para cerquitas de la línea donde teníamos que ya ir escondidos. La persona que tuvo miedo toda la semana fue la persona que ese día: no pasa nada, bájense aquí. Y ellos enfrente, cerquitas: no pasa nada, súbanse, bajen, vayan, vengan. Ya escóndete, Felipe, porque ya vamos a cruzar. Nomás cruzamos de ahí y enseguida a la misma distancia se paró. Y la señora María le decía: Gabriel, ¿por qué te paras aquí? Dale más adelante, más adelante. No, María, no pasa nada, no te preocupes. Véngase, Felipe, ya véngase aquí adelante. Y me fui adelante con él, platicando. Cuando él ya tenía que dormir, me dijo: oh, tú tienes licencia, ¿verdad? Le digo: no, tengo la de México. Dice: ay, qué tonto, no me acordaba. No se acordaba en dónde lo puso Dios. Él no se acordaba que yo no tenía licencia de aquí. Me dijo: bueno, necesito que me enseñe a manejar. El que no se quería venir,
me dio las llaves de su camioneta, me dijo, vamos en el 20, no lo sueltes ni te pases a 60 millas por hora. Y dale. Entonces yo venía como buen católico con un rosario. Era mi fe, era lo que me enseñaron. Yo venía rezando el rosario de Santa María, Madre de... Nomás se repite eso 10 veces, 5 veces, 5 tiempos de a 10 veces. Y era un rosario, y otro, y otro. Y ya me cansé y seguía manejando hasta el amanecer. Él despierta y ya me dice, déjeme ayudarle. Y llegamos a la casa de la señora María y por ahí cerquitas estaba el trabajo donde trabajaba mi esposa. Y él me dijo, mira, ya trabaja tu esposa. Le quería decir que me llevara, pero no era el tiempo. Pero cuando llegamos a la casa, yo ahí esperando a ver a qué horas llegaban. Y yo platicándole al señor Lambert, le decía, oiga, ¿y cuándo me va a cobrar o por qué lo hizo? No, Felipe, cuando llega mi esposa y llega mi hijo, ustedes se han de imaginar aquella escena. Yo recuperando a mi esposa, nos abrazamos, mi hijo me abrazó, papi, ya toda la tarde no se soltó de mí, aquí estuvo. ¿Quién se lo dio? ¿Quién le dio ese amor? Yo por 2 años no estaba. Pero él venía a la iglesia, él era de los niños que contaban su historia. Semana a semana era Bartimeo, ¿verdad, Alex? Y así era era él, eran los niños de la iglesia, mis hijos. Y él hablaba con la lengua pegada y contaba la historia. Y cada vez que la contaba a mí me hacía llorar. Porque él platicaba de Bartimeo con aquella fe ciega. Hijo de David, ten misericordia de mí. Él tuvo misericordia de mí y yo todavía no lo conocía. Llegamos aquí y era un martes. Llegamos a la casa, descansamos y yo platicando con el señor Lambert después de que nos abrazamos le dije, ¿por qué lo hace? Usted arriesgó. Dice, por esto que acabo de ver lo hice, porque aquí se vio la gloria de Dios. Yo no entendía. Llegué a la iglesia y todas las personas que estaban ahí sabían quién era yo. Yo no sabía quiénes eran ellos, pero ellos sí sabían que el esposo de Paola era un borracho, desobligado, que se murió y volvió a revivir, o se divorció y se volvió a casar con él. Porque yo creo que esa es lo que ella decía, para desligarse de este hombre que está aquí. Entonces, era martes y me dijo, vamos a la iglesia. Le dije, pero es martes, el domingo vamos a misa. Sí, el domingo vamos a misa, viejo, no te preocupes, pero hoy vamos a ir a dar gracias. Dije, bueno, con la obligación como va, porque las personas son cristianas y esa costumbre tenían de venir los martes a dar las gracias a Dios por lo que había hecho por ellos. Dije, ¿cómo va? Vamos. Pero voy llegando yo a una iglesia que no tiene imágenes, no tiene un crucifijo, no tenía nada. Dije, pues no sé qué va a pasar aquí. Y estaba Miguel, y él empezando a dar las gracias porque había llegado el esposo de Paola. Y gloria a Dios que aquí estuvimos orando por él y por su esposa para que él llegara. Y yo no sabía qué era lo que estaba sucediendo, sino hasta que me pasaron a mí al frente. Di algo. Dije, ¿qué puedo decir? Gracias. Gracias porque cuidan a mi esposa. Gracias porque quisieron a mi esposa, a mis hijos cuando yo no estuve. Cuando se acabó aquello que despide y vienen los abrazos de bienvenida, yo sentía aquel amor
Aquel abrazo fuerte, pero tierno y cariñoso. Bienvenido, mucho gusto, mira lo que necesites. ¿Cómo voy a olvidar ese abrazo? Ese abrazo fue Dios el que me lo dio, nunca lo puedo olvidar, porque esos abrazos a mí me los daba en mi cumpleaños mis hermanos y yo no sentía ese cariño. Y me dijo ella, dije, bueno, pues está bien, ya estamos aquí, ahora vamos a ver cómo nos vamos. Le dije, ¿sabes qué? Que el domingo vamos a misa. Sí, vamos a misa, pero el sábado vamos a ir a la iglesia de vuelta. Pues, ¿cómo va? Pero en la iglesia yo sentí que ahí estaba Dios, porque mis hijos son sus hijos, así como veo a sus hijos que vienen a traer las monedas, a traer los diezmos, a traer las ofrendas. Mis hijos eran los que pasaban con una charola de fond. ¿Recuerdas, Alex? ¿Recuerdan? Con una charola de fond, por un lado Andy y por el otro Matthew, y por la tarde Néstor y Jefito eran los niños, para que den cuenta. Entonces ahora cuando veo a los niños que andan buscando quién les va a dar, porque yo veo a mis hijos, ellos vienen porque participan en el servicio, y veo a mis hijos en ellos porque les gustaba participar. Entonces vine el sábado y Miguel empieza a hablar, a predicar, y yo sentí que Dios me hablaba y me decía, yo te amo, tú no me conoces, pero me vas a conocer. Y lo fui entendiendo. Yo en México iba a misa y iba al centro porque había una iglesia que daban la misa de 20 minutos. Rápido entraba uno y salía, es cierto. Entonces, mi Dios era de los domingos y voy y salgo. Cuando me dicen, vamos a ir el sábado a las 11. Bueno, pero era la 1 y todavía no se acababa. Y nomás éramos un puñito. Ustedes pueden ver cuántos éramos de miembros en ese tiempo. Y se acabó a la 1 y dicen, vamos a comer. Vente, viejo, vamos a comer. Y empieza a salir la sardina y sándwich y Carlos del Río, donde quiera que esté. Sacaba las cocas porque él era, ándale Felipe, ándale Felipe. Me hablaban como si me conocieran de toda la vida. ¿Y qué es eso? Es Dios el que se está manifestando en una gente hambrienta, en una gente seca. Te estaban dando agua de beber. Así fue como yo lo fui entendiendo al paso de los años. Cuando Miguel me dijo, ¿sabes qué? A las 4 empieza la liga de oración, pero tú no puedes entrar. Dije, no, yo quiero entrar, yo quiero participar en todo lo que sea de la iglesia. No, dices que primero te tienes que bautizar. Yo me quiero bautizar, sí, pero primero te voy a decir por qué te vas a bautizar. ¿Verdad? Yo quería participar, pero mi esposa siempre me guiaba. No, viejo, mira, vieja, pero es que mira, que ahí está bien suave. Y era largo todo el sábado porque comíamos y en la casa de Miguel. Cuando estaba muy caliente comíamos adentro, pero por lo regular comíamos afuera en un tejabán. Y era comer, sobremesa, plática, dormir, ahí sentados, a que ya va a empezar la escuela sabática. Dije, bueno, ¿y qué es la escuela sabática? Fue cuando empecé a conocer a Dios. La historia de José, yo me enamoré de la historia de José. No sé por qué, porque me imagino algo de mí en él, pero él conocía a Dios y yo no. Él sufrió y yo sufrí, pero Dios me estaba cuidando. ¿En dónde me metí que Dios me cuidó? ¿En cuántas cantinas malas de mala muerte me metí? Y ahí me cuidó Dios, porque Dios sabía que me iba a traer un día y que me iba a regresar a mi esposa y que me iba a hacer prosperar, pero lo principal es que me iba a hacer que yo iba a conocer a Dios. Y fue que ya ahora yo lo entiendo, ahora yo hablo de Dios. Yo no les puedo hablar
de la Biblia porque la leo muy poco, pero yo sí les puedo decir lo que Dios ha hecho en mi vida. En el 2008 me operaron del corazón, nomás iba por un cateterismo y me operaron a corazón abierto. Yo no sabía, estaba dormido, yo bien me podía haber muerto. Y hablando con el Machito me dijo, ¿tú sabes quién te cuidó? No, Machito, dice, Dios. El doctor tenía tu corazón en la mano, remendándolo como calcetín roto, porque me habían rompido la bolsa del corazón. Yo pensaba nomás dejar de trabajar jueves y viernes y el lunes iba a regresar al trabajo. Por 2 meses no pude regresar al trabajo. Dije, ¿y ahora quién va a pagar la renta, la luz y comida? Mi esposa gana $120 al mes, a la semana ahí con la viejita. Pero Dios le va poniendo a uno las personas adecuadas. Mi patrón fue a visitarme al hospital y le dijo a mi esposa, no se preocupen. Lo que ocupen, vayan a la oficina y ahí ya tienen la orden de lo que necesitan. Es porque mi esposo, es porque mi patrón es el bueno. Es porque Dios le pone a uno las personas adecuadas. Cuando me dijeron, ¿quieres dar tu testimonio? Este testimonio lo oyó 3 veces el abuelito de Rito. Y cada vez que venía me decía, quiero que dé su testimonio. Dice, porque cada vez que usted da su testimonio, mucha gente escucha a Dios. Yo no soy Dios, pero hablo a través de Él, de lo que Él hizo conmigo. Mi cuñada sabe que ese hombre del que yo platiqué es cierto. Cuando yo me manifesté con mis hermanos, ¿saben qué? Me hice cristiano. Para eso pasaron unos años. Pero cuando yo les dije, oye, mi mamá murió en la fe católica. Le digo, sí, pero ahora yo conozco a Dios. Mira que mi mamá y que nosotros. Y al paso de los pocos meses, hablaba con ellos, ¿cómo estás? Y seguía la fiesta en paz. Nos pusimos en paz mis hermanos y yo, pero ahora ellos, Felipe, pídele a Dios por fulano, por mi hijo, que mira, que anda mal. Oye, Felipe, mira, ora por mi mamá. Oye, Felipe, mira, ora por mi esposo. No, pues le digo, si es el mismo Dios que ustedes van cada domingo, pero yo estoy todo el sábado y toda la semana estoy con Él. Le digo, es el mismo Dios, pero voy a orar por ustedes, pero ustedes búsquenlo. Ellos siguen ahí y yo estoy aquí de este lado. Y yo doy testimonio de que Dios ama a sus hijos, aunque vengamos del pecado. Si Él ya te tiene en su lista de salvación, aunque te quites, Él te vuelve a poner. Por eso yo le doy las gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Yo prefiero a mis hijos así como los conocen que como sus primos en México. Y son muchachitos de su edad, pero unos ya se casaron, también mis hijos, pero tienen problemas con su esposa, toman mucho, otros tienen hijos. Tengo sobrinas que tienen hijos de 2 o 3 diferentes y son de la edad de mis hijos. Digo yo, y nos preguntamos, mi esposa y yo, viejo, ¿y qué hubiera sido de nosotros? Digo, yo creo que no estuviéramos ni vivos. Yo creo que no juntos ni vivos. Pero Dios tuvo misericordia de la familia García y se ha multiplicado la familia García, porque nosotros nos sentábamos, se sentaba Carlos y se sentaba el Matthew hasta el otro lado, digo yo, hasta el otro lado de la banca. Se sentaba Reni y el Jefito, porque él lo cuidaba, era medio especial, y el Jefito. En una banca estaba el Alex, estaba Kenneth, estaba Renito, porque eran los jóvenes. Ellos eran los jóvenes. Chuy, el hijo de la señora María. Acá las mujeres. Mi esposa, la señora María, Nieves, Cari. ¿Cuántas personas estaban ahí y ahorita no están? Hay que orar por ellos, porque aquí está su lugar.
Yo no tenía lugar, pero Dios me trajo porque Él sí tenía mi lugar y Él me trajo. Y hasta el día de hoy yo agradezco a Dios porque yo puse la vista en Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás.